del día de hoy. Vamos a Mateo 23, que Todopoderoso nos dé sabiduría para poder seguir avanzando y entendiendo el estudio. Y este capítulo es uno de los más controversiales de las enseñanzas del Mesías, que aquí dicen: a nadie llamen padre, a nadie llamen rabí. Y vamos a ver qué tan profunda es esa enseñanza y analizar el contexto, porque muchas veces por no conocer el contexto, bajo qué circunstancias lo dijo, a quiénes lo dijo, entonces se malinterpreta y se puede tomar algo como leyes generales cuando son solamente instrucciones particulares de un determinado momento. Muy bien, entonces vamos por favor al capítulo 23. Las controversias, y vamos a ver tampoco que no es con todos los fariseos, porque se suele entender a primera vista, si no conozco el contexto, que es contra todos los fariseos, pero en realidad debemos recordar o aprender, los que todavía no conocen esto, que en la época del Mesías había varios grupos. Habían fariseos, saduceos, esenios, celotes, herodianos, publicanos, y también habían dos escuelas de enseñanza principal: la casa de Gilel y la casa de Shammai. La casa de Gilel practicaba misericordia, y ellos sí creían que los extranjeros podían aprender Torah. En cambio, Shammai era de línea más dura, y ellos fueron los que pusieron la mayoría de leyes extras a los mandamientos del Todopoderoso. Takanot, las Takanot son parte de la Torah oral. Las Takanot son instrucciones rabínicas. Porque en esa época era también un rabino emitía un comentario, y eso se convertía en mandamiento inapelable. De ahí copió la Iglesia Católica la inefabilidad del Papa, que tenía la última palabra. Entonces, esos son los Takanot. Pero había otras normas que se pusieron, que es recolección antes de que hayan rabinos. Todo este conjunto de leyes extras de los mandatos del Padre, las tradiciones de hombres, la Torah oral, es desde el regreso del cautiverio, que pusieron nuevas normas para evitar que quebranten los mandamientos. Al inicio fue algo bueno, era una intención muy buena para evitar el quebrantar el mandamiento, porque, veamos un ejemplo, ¿por qué causa fueron ellos llevados 70 años? Bueno, la primera es porque pecaron, ¿verdad? Pero ¿por qué era que fueron 70 años llevados? Porque ellos estuvieron afuera 490 años y no cumplieron el año Shemitah. Exactamente. Entonces, por cada año que no cumplieron fue un año de cautiverio. Eso lo dice el profeta Jeremías, lo dice también el libro de Crónicas, que ellos irían cautivos 70 años por cada tiempo Shemitah que ellos no cumplieron, es decir, los años de reposo de la tierra, ciclos de 7 años. Entonces ellos, no guardaron 70 Shemitahs, y eso determinó el castigo que iban a tener en el cautiverio. Es también parecido a ¿por qué estuvieron vagando 40 años en el desierto? Ahí les quiero ver. Bueno, una de las razones es para prepararles, porque ellos, cuando salieron de Egipto, ellos salieron con una mentalidad de esclavos. Entonces, mientras estuvieron en el desierto, en ese tiempo, ellos cambiaron a tener esa mentalidad de guerrera y de conquista. Miren. Porque si no, añoraban los pueblos. Muy bien. Quiero leerles un texto en donde el Todopoderoso les dice que así como estuvieron 40 días recorriendo la tierra prometida, así también iban a estar 40 años en el desierto, por la incredulidad. Entonces, miren, el Padre no es que impone los castigos o los tiempos al azar, tiene mucho que ver con las acciones que nosotros hacemos.
Miren, no guardar los tiempos, los ciclos del año de la remisión, el año del perdón de las deudas. 40 días cuando Moisés estuvo. Cuando envió a los espías. Ah. Ajá, entonces estuvieron explorando 40 días, dijo muy bien, estuvieron 40 días viendo que eso que iban a tener, pues van a estar fuera 40 años. Un año por cada día, así lo dice la escritura. Entonces, miren, hay que estar muy atentos en las cosas que nosotros hacemos, porque si no, nosotros mismos nos podemos estar poniendo el harakiri, ¿verdad? Si el Padre me dice algo, entonces el tiempo que Él me marca para, digamos, formación, prueba, entrenamiento, aflicción, está determinado por las cosas que yo haga. No es, el mandamiento dice, si quebrantas esto, te viene esto. Pero lo que yo hago, eso determina el tiempo que me dura la sentencia, digamos. La consecuencia. Por eso vamos a ver que el Padre siempre trabaja en justicia y sedacá. En justicia y juicio. Entonces Él dice, yo, muy bien, mi mandato dice esto, pero tú has hecho esto por tanto tiempo, entonces lo que tú recibes va a ser proporcional a lo que tú haces. No es a lo que hace el hermano. ¿En todo? En todo. Porque Él es justo, santo y perfecto. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Lo que dice esto de que no guardaron 7 ciclos de Shemitah de remisión, entonces 70 años cautivos a Babilonia. Estuvieron 40 años recorriendo la tierra prometida y no creyeron, entonces estarán 40 años en el desierto. Muy bien. Entonces, muy importante ¿Dónde es está eso, pastor? en el libro de Números. A ver, déjenme ver. Yo casi nunca enseño por versículos. Pero es que Me estoy acostumbrando a eso. verá que yo estoy joven y No, miren, Yeshua cuando enseñaba decía, conforme dijo el profeta Isaías, conforme dijo el profeta Jeremías. Sobre las citas. Ajá, entonces, ¿qué es lo que decía? Que tenían que ir ellos, leerse todo el libro para ver dónde está. ¿Ya? Entonces, así también estudia. En el original no había ni capítulos. Ni capítulos ni versículos, así es. Yo tengo una versión del Nuevo Testamento sin capítulos y sin versículos. Ah, qué bueno. Es de... A ver, déjenme ver dónde está esto. En el capítulo 3 está la misión de los 12 espías. Aquí en el versículo 25, 13 a 25 dice, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, es decir, la misión duró 40 días. Y déjenme ver, ya les encuentro, cuando el Todopoderoso establece el castigo. El 14:34, Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Igual también el profeta Jeremías, ¿no? Por cada año Shemitah que no guardaron, iban a estar un año cautivos. Es decir, miren, 490 años ellos estuvieron sin cumplir perdón de deudas, porque el año de remisión es perdone todas las deudas que tienen. Cada 7 años hay que perdonar las deudas que se tienen, pero también cuando se acercan los 7 años yo tengo que pagar rápido las deudas, porque si es que yo espero para que me perdone a que yo debo, ahí en cambio es el efecto contrario. Para el que... ¿Qué es lo que hacen en Israel ahora? Endosan al otro. Cogen la deuda y le venden a otro. Y por eso hay los problemas en Israel. Ellos no perdonan las deudas, no están cumpliendo el mandato. Muy bien, entonces vamos. Es que la gente abusa cuando hay perdón. Es que no se entiende el tema. ¿Por qué hacía el Padre esto? Para que no haya pobres en Israel y para que nadie sea esclavo del otro. Entonces, una persona que no podía pagar, le perdonaba y entonces esa persona era bendecida. Pero hay otras personas que por algunas circunstancias no quieren pagar, entonces ahí es algo diferente, ¿verdad? Pero si dice, muy bien, yo te debo, probablemente va a ser año Shemitah, pero aunque pase eso, yo te voy a pagar. También depende de la actitud del corazón del hombre.
Como todas las cosas, todo quiere en base al corazón. Muy bien, vamos a 23.1. Mateo 23.1. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hace. Voy a leerles un texto en una versión hebrea para entender. Los maestros de la Torá y los fariseos ocupan el asiento de Moisés, de modo que cualquier cosa que os digan, cuidaos de hacerlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, pero no actúan. En otra versión dice: todo lo que hablen de la ley de Moisés, háganlo, pero lo que no esté en la ley de Moisés, no lo hagan. Entonces eso está mucho más claro. ¿Por qué? ¿Qué significa que se sentaban en la cátedra de Moisés? En cada sinagoga había una silla en donde el que iba a enseñar se sentaba ahí y no podía enseñar otra cosa más que la ley de Moisés, los 5 libros. No podían enseñar ninguna otra cosa. Entonces se sentaban y les decían que hagan otras cosas diferentes a la ley de Moisés. Por eso les dice, cosas que no estén en la ley de Moisés, no les hagan caso. Entonces, y eso es muy importante ahora, porque nos enseñan muchas cosas que no están en la palabra. Y aquí el Mesías está diciendo, todo lo que les enseñen que no esté en la palabra, ustedes no tienen que obedecer eso. Porque ¿hacia dónde está su temor? ¿Hacia Dios o hacia el hombre? Pues ninguna cosa que yo les diga, me crean. Verifiquen que esté en la palabra. Si no está en la palabra, ustedes no tienen por qué hacerlo. No están obligados a hacerlo. Lo que están obligados a hacer es que cumplan los mandatos del Padre, ¿verdad? Y eso lo dice el Mesías. Todo lo que les digan fuera de lo que está escrito, eso no lo hagan. Porque ellos dicen y no lo hacen. Y también otra cosa, ¿no? Que decían, ataban cargas, ponían cargas al pueblo, pero ellos no cumplían. Y vamos a ver qué cargas les ponían. En el versículo 4. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? ¿Cuáles son las cargas pesadas? Los mandamientos de hombre. Sí, miren, había mandamientos que en Shabbat no podía llevar usted monedas porque el Shabbat prohíbe hacer trabajos. Usted no podía hacer misericordia porque eso era meter la mano en el bolsillo, sacar, y eso ya era una tarea. No podía ayudarle que alguien estaba muriéndose porque era Shabbat. Entonces, miren, les pusieron así cualquier cantidad de leyes. Hay un libro que se llama, no un libro, que ustedes pueden bajar sobre internet, que se llama Las Obras de la Ley, y otro que se llama Shulchan Aruch. Pueden verlo en internet para que vean, hay cualquier cantidad de normas que deben hacer. Shulchan Aruch. Pásenme por favor. Y eso que les atendían a las personas que les encontraban eso no es de la Biblia, claro. Esa es una de las cargas del cielo, pues. A los adúlteros. Claro. Bueno, la escritura no dice que les apedreen, la escritura dice deben morir. Claro, deben morir. Ellos determinaron la manera de ejecutar. Por eso es que. Pero hay un mandamiento mayor que dice no matarás. Entonces, ¿cuál La ley de ejecuta? muerte de muerte. ¿Verdad? Recordemos que en Ezequiel 20, y eso es algo que casi no se estudia, en Ezequiel 20 dice la escritura, por favor busquen, dice que el Todopoderoso les dio leyes y mandamientos por los cuales morirían y que no podían cumplir. Entonces, ¿cuál era el tema en la época del Mesías? Había la Torá o ley de Moisés, ¿verdad? Había las leyes y tradiciones de los hombres. En Mateo 15 dice, ustedes invalidan la ley por las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Y
y había otra Torá de muerte, o ley de muerte. Esto, las principales. Llegó el punto que las tradiciones de los hombres y la Torá de muerte estaba sobre esta Torá de vida. Hasta ahora. En muchos casos. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza del Mesías? Esto, él no lo cumplió esto. Y yo debo estudiar para ver cuáles son tradiciones de hombre, cuál es Torá de muerte y cuándo debo cumplir. Entonces, esto era siquiera unas 5 veces más que los mandatos del Padre. Entonces, esa era la carga que se ponía. Muchas leyes que ni siquiera ellos lo podían cumplir. Y veamos el texto de Ezequiel, porque esto es una de las cosas más importantes. Cuando dicen que no se puede cumplir toda la ley, eso es cierto. Tienen razón. Pero yo debo ver qué parte de la ley no debo cumplirla. ¿Verdad? Porque Yeshua que dijo, yo no vine a abolir, sino vine a cumplir la ley. Y ni siquiera el Mesías cumplió toda la ley. Alguien que diga que Yeshua cumplió toda la ley, miente. Él no cumplió toda la ley. No le correspondía. Él cumplió las cosas que le correspondían. Porque hay cosas que a él no le tocaba cumplirlas. ¿Verdad? La ley del leproso, la ley de la pureza sexual, leyes que eran solamente para las mujeres. Entonces el sábado estudiamos que hay rangos de leyes, ¿verdad? Que hay algunos que son para situaciones específicas y otros que son generales, como la Constitución, mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Entonces, hay algunos que se aplicaban en esa época, pero ahora ya no se aplican, pero el principio espiritual yo tengo que guardar, ¿verdad? Entonces, vamos a Ezequiel 20. Y ese es uno de los temas que casi no se conoce, este tema de la ley de muerte. Con Moisés vino la ley, pero con el Mesías la gracia y la vida. Entonces ahí yo voy a entender a qué se refieren las palabras del apóstol Pablo cuando dijo eso. Y ustedes van a ver ahora también. Tiene que leerse para que determinen eso solamente 4 libros, 3 libros: Éxodo, Números y Levítico. Ahí usted va a determinar cuál es la Torá de muerte. Y para que usted hable con fundamentos qué cosas se puede cumplir y qué cosas no se puede cumplir. Éxodo 20, ¿sí? Sí, las leyes que les dieron a Moisés. Era Éxodo, Levíticos y qué más. Números. Entonces, vamos. Voy a leerles desde el versículo 18. Ezequiel 20:18. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Dice, no anden en los estatutos de sus padres, que ellos tenían ya otras leyes, otras costumbres que no eran mandamientos del Padre. Recordemos que estuvieron esclavos en Egipto y ahí se contaminaron con otras cosas. Dice, yo soy Yahvé, vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Entonces, miren, no solamente es de guardar mandamientos. En casi todos los pasajes que me hablan las Escrituras hay que mandar mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué es estatuto, qué es precepto, qué es decreto, ¿verdad? Entonces, cumplo solamente mandamientos. Y en Éxodo 15:26 dice: si oyeres mi voz, si guardases mis mandamientos, mis preceptos, ninguna de las enfermedades que yo lancé contra Egipto te pondré sobre ti, porque yo soy tu sanador. Pero el requisito es guardar mandamientos y preceptos. Entonces, su responsabilidad es estudiar qué son los preceptos. Y en la Biblia ahí está.
estos preceptos enseñaréis, estos preceptos tendrás que hacer. O si no, miren la clase de Shabbat, ahí se dio. ¿Hace cuánto tiempo también usted, pastora Cristina, dio la enseñanza de esto? Hace unos 4 meses, 5 meses. También hay otra enseñanza, hay varias enseñanzas que pueden mirar para aprender, porque eso es muy importante, porque a veces yo cumplo solo mandamientos y le pido cosas al Padre, pero la Escritura me dice, ¿y los preceptos qué? ¿Y los estatutos qué? Bien, y eso es real. Nosotros conocimos a una persona en el Oriente que él estaba ya desahuciado por los médicos. Creo que tenía sus 2 riñones al 20%. Y encima de eso se había quedado mudo. Entonces, él nos contaba a nosotros que se metió en medio de la selva a pegarse un tiro. Y le había dicho, Dios, tú me vas a sanar. Si no, yo sé que no hay Dios. Y me vas a hacer hablar. Voy a estar 3 días. Si es que tú no me haces que hable y no me sanas, entonces yo me mato. Bien, se fue determinando a eso, desafiándole al Padre. Al 3er día habló. Y ahí él dice que le enseñó todos los mandamientos que pasaba como una tela con letras doradas de fuego, ¿no? En medio de la selva. Y le ponía como a niño Éxodo, lo que hay que hacer con los niños. Le ponía Éxodo 1, esto. ¿Te estás inclinando a otras imágenes, sí o no? Creo que en ese tiempo era católico, no sé. No lo estoy haciendo, cúmplelo, los otros. No te inclinarás, no le adorarás. Llega al otro día. Llega al mandato. Acuérdate del 7º día para santificarlo, lo estás guardando. Le había dicho, no, señores, del domingo. Y le había dicho, anda, estudia. Eso lo cambió Constantino. Así le había dicho al Padre a él. Clarito. Y en medio de la selva, una persona que nunca pisó seminario, ni acceso de internet, ni nada por el estilo. Miren, el Padre le dijo, entonces él se fue y le dijo, anda, guarda todo eso. Y se regresó a su casa y él dice que se le sanó completamente el un riñón. Y después de nueva bronca con el Padre, él estaba como Pedro. Le había dicho, mira, tú me mentiste. Me dijiste que me ibas a sanar los 2 riñones y solamente tengo sanado el 1. Faltan los preceptos. Y le había mostrado, lee Éxodo 15, 26. Y dice, ¿qué dice ahí? Guardas mis mandamientos, mis preceptos. Le he dicho, ¿estás guardando preceptos? No, ¿qué son preceptos? Y el Padre le ha dicho, anda, estudia. En Quito van a dar un seminario de eso y anda, estudia qué son preceptos. ¿En serio? Así, ¿sí o no? Sí. Y tenemos grabado ese video nosotros. Sí. Ya hemos de subir para que lo vean. Ya les vamos a compartir. Pero aquí. ¿Ah? Pero aquí, en esta iglesia. No, nosotros fuimos a compartir unas enseñanzas en el Coca, Sí, en el Coca, pero mucho más adentro del Coca, en la selva. Pero me imagino que la pregunta es que si el taller de estatutos se iba a dar aquí. Aquí en Quito, sí. Sí, pero no aquí en esta congregación. Sí. Era en otro. Y no era cristiano, era de abogados. O sea, el Padre le mandó a que aprenda qué es precepto. Y él dice que empezó a guardar y se le curó completamente el otro riñón. Y desde ahí hasta la fecha él no usa medicina. Anda en medio de la selva, no le pican moscos, no le pican culebra, nada. Duerme en medio de la selva, la intemperie y no le pasa absolutamente nada. Cumpliendo. Entonces, por eso es muy importante estudiar, Conocer. poner por obra lo que me toca. Porque hay Torah de muerte que vamos a ver ahora. No era parte de la enseñanza de hoy, pero el Señor me está llevando por ese lado. Y creo que es porque ustedes necesitan diferenciar. Porque ahora hay mucha confusión. Unos que guarden todo, otros no. Eso ya no sirve. Entonces es necesario aclarar qué cosas sí son necesarias y qué cosas ya no se les puede cumplir. Muy bien. Entonces, desde el 18 les había dicho, ¿verdad? Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el
Yahvé vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y poner por obra. Entonces miren, aquí dice, estatutos, preceptos y ponerlos por obra. 20. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Yahvé vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Miren el Padre, ¿por qué da? Eso es lo que vamos a ver, esas leyes de muerte, porque dice, no cumplieron mis preceptos, no cumplieron mis estatutos. Nunca dice mandamientos. Miren, y a veces nosotros ni les paramos bola a los preceptos y estatutos. Creemos que son solamente 10 mandamientos. Y en Ezequiel 37, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Tampoco incluye mandamientos, sino preceptos y estatutos. Y estatutos. Porque eso es lo que menos se conoce. 22. Mas le traje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. 23. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que los desplazaría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Clarito, ¿sí o no? Y esto habla de la generación que salió de Egipto. Entonces esto me conecta con la ley de Moisés. Entonces en la ley de Moisés ya vinieron añadidos de estos estatutos, decretos de muerte. Por ejemplo, uno es, si tú golpeas a tu esclavo y no muere, no pasa nada. Pero si muere tienes que indemnizarlo. Si le sacas un diente o le dañas a algún miembro, tienes que indemnizarlo y dejarlo libre. Entonces, le daban palo, pero no le dejaban huellas, con tolete, ¿verdad? Entonces, cosas de ese tipo. Volviendo al ejemplo de la mujer adúltera con Yeshua. En la ley de Moisés está escrito que la adúltera debe morir apedreada. Y eso es falso, porque no debe morir apedreada, solamente debe morir, dice la escritura. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? Dijo, muy bien, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No quedó uno, ¿verdad? Entonces le dijo, ni yo te acuso, de ti no peques más. ¿Qué mandamiento aplicó el Mesías? ¿No matarás? No matarás, que eso está en Génesis 9. No matarás ni derramarás la sangre de tu hermano, ¿verdad? Entonces él aplicó el mandamiento superior, porque recordemos, estas cosas fueron dadas, esos estatutos en la ley de Moisés, algunos son de muerte, por los cuales no vivirían, porque no guardaron ni preceptos ni estatutos. Entonces yo debo diferenciar en base a las enseñanzas del Mesías qué cosas sí puedo poner por obra y qué cosas no puedo poner por obra. Siempre la vida estará sobre toda cosa. Hasta el Padre nos perdona a nosotros, ¿verdad? Éramos reos de muerte, envió a su Hijo Yeshua para que seamos redimidos. Entonces, ¿quién les va a enseñar cabalmente esto? A más de que se lean el Espíritu de Dios. Porque Él nos guiará a toda verdad y Él nos llevará a que nosotros pongamos por obra la ley de vida y no la ley de muerte, ¿verdad? Porque ahora hay una mezcla. Unos se van puro Torah de muerte, otros puras leyes y tradiciones de los hombres. Unos y otros mezclan esto con la palabra del Padre. El Padre, ¿qué es lo que quiere para estos tiempos? Y para eso envió a su Hijo. Solamente la ley de vida. Y ese es el Evangelio del Reino que predicó el Mesías. Entonces eso yo debo estudiar. Bueno, y a casa del Padre ya estamos en el capítulo 20 de Mateo, y solamente tenemos 23, nos faltan 5. Entonces hemos ido estudiando todas las enseñanzas del Mesías, ¿verdad? Ustedes pueden ver esas enseñanzas en Facebook, ahí están, todas. Una falta, no me acuerdo cuál, una falta. ¿Una falta? Bueno, hay que volverla a grabar.
Regresemos a Mateo 23. Entonces está claro de la ley de vida y la ley de muerte. Para finales de diciembre, ahí ya debe estar listo, ¿no? O antes. De la vigencia o no vigencia de la ley. Sí, antes tiene que estar. Ahí van a tener un material que trata en detalle sobre eso. Debe estar antes. Que tengo que hacerlo o hacerlo. Allí sale. Ah, Allí sale. Entonces, atan cargas pesadas imposibles de llevar. En Mateo 11, Yeshua dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces no habla de carga. Y el yugo que dice Mateo 11 se refiere a enseñanza. Es una expresión hebrea que quiere decir enseñanza, instrucción, doctrina. Entonces, lleven mis enseñanzas, lleven el evangelio del reino, porque eso es lo que les mandó a sus discípulos de Mateo 10. Vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, que prediquen el evangelio del reino, no mandó a otra cosa. Y vayan y hagan discípulos míos. No dijo evangelicen. Es decir, desde el tiempo suficiente, 1, 2, 3 años con las personas e instrúyale totalmente en el evangelio del reino para que crezcan. y ahora estaba leyendo que Talmidín quiere decir estudiar, por lo tanto los discípulos eran estudiantes. Estudiantes, claro. Era una escuela, lo que tenía el Mesías era una escuela, parecida a la compañía de los profetas que habían, es el mismo modelo. Son estudiantes, un discípulo es un estudiante. Y esto mandó eso. No era evangelizar, pero hemos equivocado el mandamiento. 2000 años evangelizando y no discipulando. Así es. Ajá, pero hay que cambiar eso. Para eso están ustedes, Amén. para que discipulen, aprendiendo. Entonces, muy bien. Antes del versículo 5, Mateo 23, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Los tzitzit son pequeñitos, pero ellos se ponían largos. Las filacterias, esas cosas que se ponen de cuero, son delgadas, pero se ponían anchos, solamente para aparentar, para ser vistos. No había algo genuino, no había del corazón, no era un deseo de honrar al Padre, sino un deseo de recibir honra humana. ¿Verdad? Es decir, estaban ellos tomando lo que le correspondía a Dios, se quedaban ellos con eso. 6. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres, aquí esto presten mucha atención, y que los hombres los llamen rabí, rabí, rabí. Rabí, que significa mi maestro, mi maestro. Entonces ellos les gustaban que les llamen por el rabinos, como por ejemplo ahora, si no le dice apóstol, ya se fregó, ya se condenó. Si no le dice profeta, peor, ¿verdad? Entonces ellos también amaban más el título que el servicio al Padre. Estaban envanecidos con los títulos, con los cargos que le pertenecían al Padre. Pues querían que todo el mundo rabí, 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 y les hagan honores. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Entonces aquí dice que no estén buscando que los llamen rabí, no estén buscando que los llamen maestros, no estén buscando que los llamen padres. Pero vamos a ver Hechos 7:2. Vamos a ver qué tan cierto es esto, y ustedes me van a decir si los discípulos le obedecieron al Mesías o no le obedecieron al Mesías. Vamos a ver 3 ejemplos. Esteban, cuando estaba frente a sus jueces, y él dijo: varones, hermanos y padres,
Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. A ver, un ratito. ¿Cómo es que Esteban, después de la muerte del Mesías, llama padre a Abraham? Y el Mesías dijo que nadie llame padre. Estaba quebrantando una orden del Mesías, ¿verdad? Vamos a otro. 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10.000 años en el Mesías, no tendréis muchos padres, pues en Yeshua yo les engendré por medio del Evangelio. Él está diciendo yo soy padre, porque un padre engendra, ¿sí o no? ¿Pablo está desobedeciendo la instrucción del Mesías? Aparentemente sí, porque Eliseo dijo, a nadie llaméis padre, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Juan 2:1. Y Juan era el discípulo amado, recordemos, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 3 discípulos del Mesías cercanos, y aún el amado, hablan de paternidad. Y los llama, Pablo dice, yo soy padre. Los otros que tenían eran tutores. Yo les engendré con el Evangelio. ¿Qué Evangelio predicó Pablo? El Evangelio del Reino, el Evangelio que predicó el Mesías. Juan, el discípulo amado, el único que no huyó, a los que estaban con él cuando les dirigió esta carta, hijitos míos. Entonces aquí hay algo que no cuadra bien, ¿verdad? Este texto de que a nadie llaméis padre, eso ha sido tergiversado, mal interpretado, porque vemos, y así muchos ejemplos más de las Escrituras. Pablo, los discípulos, muchos de las Escrituras hablan de padres, nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué el Mesías dijo a nadie llamen padres? ¿Bajo qué contexto estaba hablando? ¿Bajo qué situación estaba hablando? ¿A quiénes estaba hablando? ¿Y de quiénes estaba hablando el Mesías? Estaba hablando a sus discípulos y miraban un ejemplo de cierto grupo de fariseos, especialmente los de la casa de Shammai, que hacían las cosas para ser vistos. Querían que le llamen padres, pero no eran padres, eran solamente para figurar. Querían que lo llame rabí, pero no eran rabí, era solamente para figurar, para ellos enaltecerse, para que les pongan en primera fila. Entonces Yeshua dice a esas personas que son así, que hacen, que dicen y no hacen, que todo lo hacen para buscar honores, para aparentar cosas, a esos no los llamen padres. Entonces no es a todos. Y este versículo mal interpretado ha dado pie en que en muchas congregaciones no haya paternidad y se establezca un espíritu de orfandad, y por eso no hay pertenencia, ¿verdad? Porque no hay ese sentido de paternidad que debe haber, de identidad de familia en las congregaciones, ¿verdad? Entonces por eso muchos, como no hay ese sentido, nos han robado esa identidad. Cuando quiere se va, cuando quiere regresa, o está así, no se identifica, no ve una familia. ¿Quiénes sí miran familia? Cuando llega el padrecito al barrio, un padre nuevo, ¿cómo le presentan? Aquí está el padre. Y ellos manejan bien ese principio. Y a ellos no les dicen sacerdote, les dicen padre, ¿verdad? Y es aquí Eliseo a Elías: Padre mío, Padre de Israel, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a que sí, usted no debe llamar a cualquiera padre. Debe llamar a alguien que realmente le forme, le instruya, le dé el Evangelio del Reino, le haga crecer, porque un padre en definitiva es eso que le da crecimiento, ¿verdad? Muy bien, con eso estamos claros. Entonces no
no le llama a nadie, sino estaba refiriéndose a ese grupo que querían que le llamen esas características, pero solamente porque estaban envanecidos, buscaban vanagloria suya. Y por eso dice, el mayor, abajo, sirva. Ellos eran al revés, querían todos los honores, las primeras filas, las primeras filas, la mejor presa, que si no le dan pechuga se condenan, ¿verdad? Querían ellos lo mejor para sí mismos. Algo parecido a lo que hacían los hijos de Elí. Lo que era del padre, lo tomaban para ellos. Ese es el principio que el Mesías dice, a ese tipo de personas no lo pueden llamar ustedes padre, porque hay un modelo de paternidad del cielo. Muy bien, continuemos. 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. 13. Y aquí vamos a ver los ayes. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, recordemos que solamente era para los de Shammai, que era una línea dura. No se sienten a comer con los gentiles porque se contaminan, porque esos son perros. Así los trataban. Y un montón de cosas. Entonces eran de línea dura. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerrar el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué dice esto? Ellos no estaban en el reino. Y eso lo dice el Mesías. Aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Entonces ellos no tenían la Torah adecuada, no tenían el Espíritu en muchos casos. Y entonces decía, ustedes, con lo que enseñan, con el ejemplo, ustedes no están dentro del reino y tampoco con lo que hacen, con lo que enseñan, dejan entrar a la gente al reino. Es decir, ellos se encargaban de bloquear la entrada al reino a toda la gente que ellos podían influenciar. Continuemos para aclarar más este concepto. Ni entran ellos ni dejan entrar a los demás. Está como el perro del hortelano, ¿no? Pero era por un tema de enseñanza equivocada, de tradiciones, de leyes que no estaban en la palabra. Hay de vosotros, escribas del 14, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Oraban por platita y se buscaban a las viudas para pelarles la plata. Así funcionaba. Miren cuál era uno de los lo que les reclamó el Mesías a los saduceos. Dice, ustedes exigen que traigan todo el dinero y no les dejen que honren a los padres. Que cuando le ven al padre digan, esto que yo podía darte, mejor lo llevo al templo. O sea, que lleven todo el dinero al templo. Entonces, estaban más preocupados del dinero antes de enseñar e instruir a las personas. Y por oraciones, ustedes vacían las casas de las viudas y hacen largas oraciones para eso. ¿Qué otra cosa? 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Se conseguían a alguien para instruir y le metían toda la levadura, toda la falsa enseñanza y se constituían en hijos de Satanás. Recordemos que les decía los mismos de la casa de Shammai en Juan 8, cuando le dijeron a Yeshua, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros tenemos un padre, y un padre es Abraham. Y Yeshua, ¿qué les dijo? Si vuestro padre fuese Abraham, sus obras haríais y creeríais en mí porque él habló de mí. Vosotros hacéis los deseos de vuestro padre el diablo, porque él es homicida y padre de mentira, porque el mandamiento dice no matar, pero ellos estaban tramando cómo matarle, estaban planificando cómo matarle, ¿verdad? Entonces tenían una enseñanza equivocada
y eso los convertía en hijos de la serpiente. Entonces, la enseñanza, la palabra del Padre, conforme dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, vosotros habéis nacido, has renacido no de palabra humana, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, un hijo de Dios tiene la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, yo les engendré por medio del Evangelio. La enseñanza determina genética. Una enseñanza adecuada le convierte en hijo de Dios, una enseñanza equivocada le convierte en un hijo de la serpiente, porque todo es homicida y padre de mentira. Algo que no esté aquí en la palabra, eso es mentira, ¿verdad? Eso es tinieblas. Y si usted acepta eso, eso le convierte en un hijo de la serpiente. La enseñanza es lo que depende del hijo de la serpiente. Y aquí dice, ustedes le hacen 2 veces más hijo del infierno, pero como si le hablaban de Dios. Le hablaban de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero le metían tradiciones humanas y Torah de muerte. Si tú no te circuncidas no vas a ser salvo. Negaban toda la obra de Yeshua, no creían en él. Continuemos. Versículo 16. Les veo con cara de susto. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Miren, ellos estaban más enfocados en las cosas. Miren a qué nivel de contaminación llegó cierta parte, no todos. Recordemos que esto no es para todos. Que ellos, si juraban por el templo, no pasaba nada. O sea, ese juramento no tiene validez. Si jura por el oro, eso sí tiene validez. ¿Dónde estaba su corazón? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Entonces, usted no me va a venir acá en el altar a jurar por el altar. Por la ofrenda que usted ponga, por esa jure. ¿Verdad? Usted no va a venir a jurar por el templo, usted jure por el oro que hay en el templo. Entonces, su corazón estaba desviado totalmente en no honrarle al Padre, sino estaba más en las cosas visibles y especialmente en ofrenda y en dinero. Continuemos. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Recordemos que hay un mandamiento en el libro de Deuteronomio que dice, si tú vas a jurar, tienes que jurar por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todo juramento tiene que ser en el nombre de Dios. Pero muchos juraban por cualquier cosa. Para no comprometerse. Por mis hijos, por mi esposa, por mi abuelito. Por mi vida. Claro, porque sabían que eso no les implicaba responsabilidad. Pero si juraban por Dios, ahí sí tenían que cumplirlo. Entonces eran pilas. Juraban por cualquier cosa, menos por lo que debían jurar. Entonces ellos también estaban, esto de que hacían no jurar por el templo, es que ellos sabían que todo lo que estaba dentro del templo, juraban por todo lo que había y la presencia del Padre que también estaba ahí, ¿verdad? Cuando usted jura por usted está jurando por el templo de Dios que es usted ahora. Entonces usted jura por Dios. Entonces no se puede hacer juramentos ni votos a la ligera, porque usted es templo ahora, ¿sí o no? Cuando usted está jurando por el templo que es usted. Y también nosotros de Cosa Urbana siempre hemos dicho, juro por Dios que es así. Así, por Diosito, por Diosito. ¿No es cierto? Sí, entonces eso hay que cambiar. Por eso el mandamiento dice, no juréis en vano, no toméis el nombre del Señor en vano. ¿Qué es tomar en vano? Usted hizo un juramento en su nombre y no lo cumplió, ahí toma el nombre en vano.
Lamentablemente el pueblo judío no tergiversó esto y ellos lo tomaron, no pronuncia el nombre de Dios, y se perdió el conocimiento del verdadero nombre de Dios. Continuemos. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque hipócritas quiere decir actor de cine, es la palabra griega para eso. Se refiere a una especie de máscaras que utilizaban en las obras teatrales de esa época. Recordemos que el teatro nació en Grecia. Es decir, les decía, están actuando. Ustedes no deberían estar en Jerusalén, sino en Hollywood. Diezmáis, lamentan el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Diezmaban estas hierbitas, menta, eneldo y comino, eran las que ponían en los bordes del campo, porque eran plantas de bajo valor. Y en los bordes del campo, pues, si es que era cerca de un camino, pisaban los animales, pisaban las personas. Entonces eso no tenía valor, pero se preocupaban de diezmar hasta lo mínimo. Pero les dice, ustedes se olvidan de lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Pues, daban hasta el último miligramo de lo que producía su tierra, pero no tenían amor, no tenían misericordia, no tenían fe. Entonces no sirve diezmar si no se tiene eso. Completemos el versículo y ahí va a tener la respuesta. Dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, está bien, perfecto que lo hagas así con ese temor, pero tampoco te olvides del otro. Las dos cosas sirven, porque recordemos que el Padre no mira solamente la ofrenda, no mira solamente el diezmo, Él mira el corazón del que está dando la ofrenda. Eso pasó con Caín y Abel, ¿verdad? La Escritura dice que miró a Caín y a su ofrenda, y miró a Abel y su ofrenda. Aquellos que les suenan los celulares no entrarán al reino de los cielos. Entonces, miren, es muy importante la actitud, y hay un don en Romanos 12 que dice: el que hace misericordia con alegría, no de gana le di, que tonto que fui. No, si lo da con alegría, ¿verdad? El que reparte con liberalidad, con acción de gracias. ajá. Entonces es actitud mía. ¿Por qué aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Por el corazón, porque el corazón de Caín estaba contaminado. Eso por un lado. Y por otro lado, que Caín le llevó lo que él pensaba que era bueno. La ofrenda, el ejemplo lo tenemos que cuando el padre pecado, dice que los vistió con pieles de animales, ¿verdad? Entonces tuvo que matar animales. Y la Escritura me dice, ¿dónde? Proverbios 27:26. Proverbios 27:26, que el cordero puso para nuestros vestidos. Entonces el Padre sacrificó cordero. La ofrenda que dio de ejemplo el Padre, la ofrenda que envió a Adán, la ofrenda que enseñó a Adán a sus hijos era cordero, pero Caín lo llevó de lo que él pensó que era bueno, de los frutos del campo. Entonces, la ofrenda tampoco es lo que yo quiera, sino lo que el Padre dice. En el reino no es cuestión de buenas intenciones, es obediencia a las instrucciones del Padre. Entonces, el Mesías no está diciendo no dejen de diezmar, está diciendo cumplan eso, pero también lo más importante, el espíritu que mueve al diezmo. ¿Por qué usted diezma? Porque le ama al Padre. Porque usted ayuda al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado, porque usted ama al Padre, ¿verdad? Entonces nunca olvidarse la motivación que está atrás de eso, porque todos nosotros lo hacemos por amor, porque el Padre quiere eso. Esa es la lucha que nosotros tenemos día a día: empezar a amar al Padre y empezar a cumplir los mandamientos por amor al Padre, ¿verdad? Él no quiere que lo hagamos por miedo, por temor. Es que si no hago esto me parto en rayos. No, porque le amo. Señor, te doy mi vida porque yo te amo a ti.
Tú me diste la vida y contigo es lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Pero no por miedo. Job, él actuaba por miedo. Pasaba, veía una nube, ofrenda, por si acaso hayan hecho mis hijos algo y el padre nos vaya a castigar. Pasó otra cosa, por si acaso, ¿sí o no? Se movía por miedo, no le conocía. Luego tuvo que conocer en el entrenamiento que le puso y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y así a veces nosotros tenemos una imagen equivocada de nuestro amado Padre Celestial. Él es Padre, es amoroso, que cuando tiene que darnos un estate quieto, nos da un estate quieto, pero es porque nos ama. Es corrección, no es castigo, aunque Él también a veces sí castiga. Los padres cuando castigan a sus hijos duele, ¿sí o no? Pero tiene que hacerlo por su bien. Entonces a veces nos pasan ciertas cosas que el Padre permite, es por el bien de nosotros, porque necesitamos tener corrección y debemos empezar a desarrollar disciplina y obediencia. No es por nada, no es que es un Dios malo, nunca. Y nunca nosotros ni siquiera debemos pensar algo negativo de la santidad de nuestro Padre Celestial, porque Él es santo, justo y perfecto. No hay ninguna mancha en su santidad. Nunca debemos decir un comentario negativo de nuestro Padre, porque manchamos su santidad. Es lo más santo que hay sobre el universo, ¿verdad? Continuemos. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Por las leyes dietéticas, ni el mosco pasaba. Pero cuando tenía oportunidad, la carne de camello, que era prohibido. Esto me conviene, esto no me conviene. Esto ahora sí, pasado mañana ya no. O sea, tenía Apariencias. doble moral. Exactamente, apariencias. Y eso es lo que está combatiendo, y este capítulo 23 resume el mensaje central del Mesías, que viene al corazón del hombre, no lo externo, porque el pueblo de Israel en esa época se preocupaba de lo externo, pero el mensaje del Mesías viene a desnudarnos por dentro. Si tú la miraste para codiciarla, ya te quedaste en tu corazón. Entonces lleva a un nivel mayor de aplicación de la Escritura. No solamente en la parte que pueden mirar los demás, sino que yo mismo me juzgue y me trate bajo la Escritura, que mi corazón sea expuesto a la palabra. Eso es lo que viene a hacer Yeshua, darle un nivel de profundidad mayor. Continuemos. 25. No quiero saltarme esto cuando le dice, han dejado de ser lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y vamos a ver, por favor, Jeremías 18:19. Perdón, no es Jeremías, Génesis. Génesis capítulo 18, y vamos a ver eso, de que la justicia y la misericordia. Cuando el Todopoderoso iba a destruir Sodoma y Gomorra, decía, no puedo hacer esto. Yo tengo que contarle a mi amigo Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice que Abraham mandará a sus hijos que guarden justicia y juicio. Y esta palabra, justicia, en el texto hebreo está tzedakah, que es la misma palabra para misericordia, que es lo que dijo el Mesías. Esto es mishpatim. Los mishpatim, recuerden, tenían que ver con la aplicación correcta en las leyes sociales, ¿verdad? El Padre sabía que Abraham iba a enviar a sus generaciones que practiquen la misericordia y una correcta aplicación de los mandamientos. Y Yeshua dice lo mismo, que ellos
se preocupaban de la apariencia, pero se estaban olvidando de hacer la misericordia y la aplicación correcta del mandamiento entre el prójimo. Veamos otro texto. Jeremías 9:24, alguien léalo, por favor. Jeremías 9:24. Solamente en esto debe uno enorgullecerse, en ferviente devoción a mí, porque yo Yahvé actúo con bondad, justicia y equidad en el mundo, porque en estas cosas me deleito, declara Yahvé. Bien, esa palabra que está justicia ahí es Sedaká. Entonces el Padre dice, si alguno quiere ganarse de algo, conozcanme a mí, que yo me deleito en hacer justicia, juicio y misericordia. ¿Verdad? Miren qué importante es eso. Vamos al Salmo 89:14, alguien léalo. Léalo, por favor. 89:14, en voz alta, con voz de trompeta. La justicia y el derecho son la base de tu trono, el amor y la verdad van delante de ti. En otras versiones dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Mishpat y Sedaká. Es decir, el trono del Padre se asienta en la misericordia y en la correcta aplicación, en el juicio, que están relacionados. Entonces, todo lo que usted haga, si tiene la justicia, si tiene la misericordia, estará fundamentado en el diseño del Padre. Si usted no actúa en justicia o en misericordia, eso lo que usted hace en cualquier momento se cae, porque no está sentado en lo que sustenta el trono del Padre, en la justicia y la misericordia. Entonces aquí el Mesías, en esto que le está reclamando, él les está diciendo que están olvidándose los principios espirituales que sustentan el reino de Dios. Y así hay cualquier cantidad de textos de acerca de la justicia y la misericordia, la justicia y el juicio. Sedaká y el juicio, porque el juicio es correcta aplicación de los mandamientos, de las leyes de carácter social, que por cierto son el 70% de los mandamientos de la Escritura. Para el Padre es muy importante, y por eso dijo dos cosas importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Continuamos, vamos a Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Miren, ¿esto qué quiere decir? Sanidad interior. Quiere decir Sanidad interior. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está la mente? ¿Cómo están los pensamientos? Porque por fuera ellos estaban muy bien, pero aquí dice, están llenos de robo y de injusticia. Entonces, ¿cómo estoy yo por dentro? Al Padre le interesa cómo estoy por dentro, no cómo estoy por fuera. Porque este estuche se acaba, este estuche se pudre, se lo comen los gusanos, pero lo de adentro, eso es lo que debemos cuidar. Y la Escritura dice, ¿no? Cuídate de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, y no solamente de aquellos que pueden destruir el cuerpo, ¿verdad? Porque a veces está bien cuidar la apariencia externa, pero mis pensamientos, mi corazón, ¿cómo está? Incluso mucha de la iniquidad está alojada en todas nuestras glándulas, en los riñones, en el páncreas. Ahí se aloja la iniquidad, ¿verdad? Así lo dice la Escritura. Entonces, Yeshua está diciendo, analicen lo de adentro. Están con los trajes bonitos, los sin larguísimos, pero lo de adentro, ¿qué? Y miren las palabras que fuertes que dice el Mesías. Y eso debemos pensar muy seriamente nosotros hoy. Esta palabra es muy confrontativa del Mesías.
y es casi de las últimas enseñanzas que dio el Mesías. Se pareció ciego. ¿Por qué le dice ciego? Porque está mirando una parte de la verdad. Limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo sanidad interior, lo de afuera va a ser sanado. Ya no va a haber muestras de enfermedad, ya no va a haber palidez, ya no va a haber todos los síntomas que se reflejan cuando algo está mal adentro, ¿verdad? Pues sana lo de adentro y será sano lo de afuera. Sana tu alma, tus pensamientos, tu corazón, y verás como todo tu cuerpo, todos tus órganos empiezan a sanarse. Sana lo de adentro para que sea sano también lo de afuera. Limpia lo de adentro para que también sea sano lo de afuera. Y esa es la enseñanza fundamental del Mesías. La sanidad, la restauración viene de adentro, no viene de fuera. Porque a veces yo quiero el toque mágico, no. Que me impongan manos. Pero no, la escritura del Mesías dice, tú tienes que sanar lo de adentro. Y ahí se aclarará el resto. Que sí ocurren milagros, cosas de ese tipo. Pero cuando hay un corazón que se vuelca al Todopoderoso, es decir, ya hubo un cambio, una actitud interna para volverse al Creador. Entonces, hay que limpiar primero lo de adentro. Y debemos concentrarnos en eso, en estos. Y vamos a empezar unos ciclos de sanidad, vamos a dar enseñanzas sobre el rechazo, sobre la depresión, sobre muchas cosas. Mira, a nosotros nos llamó la atención. En estos días vino una niña, 8 años tenía depresión y con pensamientos de muerte. Es terrible. Y yo creo que muchos estamos así y a veces ni siquiera sabemos que tenemos depresión y muchas cosas. Y no, entonces vamos a trabajar cada sábado en la mañana, ya les vamos a dar la fecha para hacer unos talleres de sanidad y liberación, porque hay que limpiar los vasos. Si el odre no es renovado, no puede venir el vino nuevo. Entonces vamos a empezar eso, ustedes estén atentos. Continuemos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está llenos de hipocresía y de iniquidad. Miren, son palabras muy fuertes. Y el Mesías amaba. Usted dígale esto a una persona ahora. No le regresa a ver nunca más. Claro, decirle, te denuncia. Denuncia, sí. Continuemos. Pero la palabra es para eso, es como espada de doble filo que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra siempre va a penetrar y cuando penetra nos confronta. Miren, el rato de una enseñanza, que una palabra de Dios no nos confronte, ahí hay problemas. No está haciendo trabajo la palabra, porque la palabra viene a sanarnos, viene a partir y que nos demos cuenta que está mal y para que nosotros saquemos eso. Pero si la palabra no está haciendo eso, ahí hay un problema. Continuemos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, no, ellos les mataron a los profetas. Ellos mataron a Isaías, hicieron todo lo que hicieron con Jeremías, nosotros no. Y eres hipócritas mentirosos. Ustedes tienen eso mismo que hacen. Y más adelante les dice, miren, en el 34 dice, yo les envío profetas, sabios y escribas.
Ya no hay profecía. Y aquí dice Yeshua, yo les voy a enviar profetas. Ahí tenemos un texto para rebatir, porque hay una corriente muy fuerte que dice que ya no hay profecía, que Juan el Bautista fue el último profeta, ¿verdad? Pero aquí Yeshua dice, yo les mandaré profetas, sabios y escribas. Pero no dice cuándo. ¿Ah? Pero no dice cuándo. Por siempre, hasta su segunda venida. Porque la misión de profetas, sabios y escribas es edificarle a la novia, blanquearle el vestido para que ella esté lista para el encuentro con su amado, ¿verdad? Y miren lo que dice. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Y esto para que venga el juicio, dice en el versículo 35, la sangre que se ha derramado, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre, ahí no es de Zacarías, hijo de Berequías, sino de Joiada, a quien mataste. Probablemente es una mala traducción. Aquí eso está en 2 Crónicas 24 del 20 al 21 para que lo verifiquen. Dice, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Miren, el Mesías no envió pastores, profetas, sabios y escribas. ¿Quiénes eran escribas? Maestros de la Torá. Porque es necesario discipular. Quiero regresar al versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y les dice a gente que hablaba hebreo, que usaba talit, que iba al templo, que iba a la sinagoga, etcétera, etcétera. Y les dice generación de víboras. Es decir, yo por ir a un templo no me hago hijo de Dios. Yo por practicar ciertas cosas no me hago hijo de Dios. Es lo que está en mi corazón y lo que yo recibo como enseñanza. Eso es lo que determina realmente que sea un hijo de Dios. No es por hacer cosas, porque ellos se cuidaban de muchas cosas, llevaban a extremo algunas cosas, pero se olvidaron de lo más importante de la palabra del Padre: la justicia y la misericordia. Porque el mandamiento mal manejado puede convertirse en una espada que mata. El mandamiento bien manejado puede convertirse en un bisturí que abre y separa lo podrido, sacar lo podrido. En lo que hay en mi corazón, en mi ser acá, eso es lo que va a determinar cómo se aplique. Entonces, el Padre nos mira cómo hacemos uso nosotros de las Escrituras. Porque a veces somos expertos en bibliazos, ¿no? Un versículo y para volarle la cabeza al que me hace daño. O cuando estoy enojado, etcétera, etcétera. Entonces debemos tener cuidado de trazar la espada, porque la espada es un arma, la palabra es un arma que tenemos nosotros, que puede construir o puede destruir. 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí habla también de apóstoles. Dice, yo os enviaré. Ahí hay unción apostólica. Miren, en el primer siglo no había pastores, había apóstoles, profetas, sabios y maestros. Así se edifica el reino. Enviar, esa es la palabra hebrea shalia, de ahí viene la palabra apóstol. Porque un shalia o un apóstol, solamente un enviado a cumplir una misión específica del Padre, no es cargo, no es para recibir honores. Un apóstol debe estar abajo sirviendo a la gente, es el más humilde, como Yeshua. Imitar mi ejemplo, y él era apóstol. Apedreas a los que te son enviados, apedreas a mis apóstoles. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué casa? Esta, porque puede ser el espíritu, y vamos a ver qué otra casa también. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito que viene en el nombre del Señor.
lo que está en el Salmo 118:26, que le reconozcan como el Mesías, el Hijo de Dios que viene a reinar. Entonces, miren, ¿por qué iba a ser acá la casa dejada desierta? Porque también él iba a ser levantado y el templo de Jerusalén iba a ser destruido, porque esa también en las escrituras, la casa se refiere al templo. Y esta casa también que ellos tenían, que era pura fachada, también iba a ser dejada desierta. El Padre hasta cierto momento permite ciertas cosas, pero llega un momento que dice, hasta aquí, no va más. Entonces, pongamos de pie, vamos a orar. Terminamos el capítulo 23, el otro miércoles continuamos con el capítulo 24. Recordemos lo principal, ¿no? En definitiva, ¿qué mensaje podemos nosotros sacar aquí? ¿Qué conclusión del capítulo este de Mateo? Que tenemos que limpiar lo de adentro. Nada de apariencia. Que lo externo sea un reflejo de lo que está dentro de mí. Eso es lo que quiere el Padre nada más. Y esa es la lucha que tenemos día a día. Esa es la lucha que tiene con el que ronca al lado suyo cuando duerme. Con el hermano que está ahí, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, etcétera, etcétera. Ellos son usados para que lo de adentro sea blanqueado. No va a ser de afuera, es como más cercano que tienes al Padre. Y él no va a entender eso. El Padre respeta en utilizar a los más cercanos de nosotros. Siempre ha sido así. Muy bien. Abba Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Declaramos que eres santo, que eres glorioso, que eres todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por permitirnos este día estudiar